Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía. Seguimos aportando la mejor información en materia de salud con muchísimo cariño y dedicación para todos ustedes. En esta segunda parte del programa, vía Zoom desde Barcelona, España, nos acompaña el doctor Gabriel Salazar, neurólogo, para hablar sobre esos tratamientos y terapias mínimamente invasivas para los pacientes con Parkinson. Muy buenos días por aquí, doctor. Feliz tarde por allá. Gracias por su disposición, por el tiempo en acompañarnos aquí en el programa para hablar del Parkinson, pero además de estos tratamientos que se le pueden brindar a estos pacientes. Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia. Ante todo, gracias por invitarme, porque sé la importancia de tu programa y sé por otras fuentes de la ayuda social y educativa que hacen en toda Venezuela. Así que muchísimas gracias por este espacio. Claro que sí, y más, es un placer para nosotros tenerlo a través de esta vía Zoom para hablar sobre esta patología, además de su experiencia. Usted tiene más de 25 años residenciado en España y además brindándole tratamientos a estos pacientes. Me gustaría comenzar hablando, doctor, sobre cómo usted define el Parkinson. ¿Qué es realmente esta enfermedad? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad básicamente genética. Esto no quiere decir que sea hereditaria, sino que es un trastorno genético en donde, debido a una noxa o ambiental, un factor externo ambiental, pues desarrolla una cascada que termina provocando la muerte celular programada de células productoras de dopamina dentro de otras, ¿no? Lo cual evidencia básicamente el trastorno del movimiento, temblor, lentitud, rigidez, pero que no son los más importantes. Como comentábamos antes del inicio del programa, no son los únicos síntomas. Hay síntomas no motores, depresión, ansiedad, trastornos alucinatorios, los cuales discapacitan mucho más que los trastornos motores, y por ello en los últimos 20 años hemos dedicado no solo a la parte de movimiento, sino a los aspectos emocionales, afectivos y cognitivos de la enfermedad. Por tanto, nosotros vemos que en los países, digamos, más industrializados, vemos mucho más Parkinson que en los no industrializados. Esto se debe a las noxas que hablamos, externas, sustancias como el manganeso y otras que desconocemos, que desencadenan esa predisposición genética que debemos tener. Por ejemplo, en Venezuela hay mucho Parkinson juvenil, a diferencia de aquí en España, donde tenemos lo que llamamos el RRK2, que es el Parkinson de la persona de más de 55 años. El Parkinson juvenil lo vemos con mucha frecuencia. He tenido la oportunidad de intervenir a muchos pacientes venezolanos jóvenes. Jóvenes, quiero hablar de personas de 18, 20 y 22 años de edad. Es importante lo que menciona, y además hacer saber, doctor, el Parkinson tiene a desarrollarse más en una población en específica, me refiero, hombres, mujeres. Sí, hay una tendencia, dependiendo de los grupos y de los estudios puerta a puerta. Por ejemplo, en Japón hay una discreta mayor predisposición en hombres que en mujeres. Sin embargo, es un sesgo. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que la mujer en general vive más que el hombre, digamos, en los estudios mundiales. Entonces se cree que realmente es muy parecido. Los efectos hormonales se ven más por encima de los 55 años. Por debajo de los 55 años es bastante parecido. En los estudios epidemiológicos del Parkinson hay muchos sesgos y lo que llamamos vías de alteración de resultados. Uno de ellos, por ejemplo, es la idea que tenía recientemente una periodista y una médico en Estados Unidos, en Florida, comentando que era provocado por el alcohol, que los Parkinson juveniles eran alcohólicos o drogadictos. Eso es una falsedad de todo punto de vista, Claudia. El Parkinson juvenil es una trastorno genético determinado por algo que llamamos parquina o parquina 1 hasta la parquina 13, y es algo que no depende de ellos. La tendencia al trastorno de control de los impulsos ocurre en cualquier persona con o sin Parkinson, es decir, hay drogadictos, hay alcohólicos y hay otros enfermos con problemas de control de impulso y adicciones sin ser parkinsonianos, ¿no? Entonces esto es difícil determinar. Sin embargo, es una enfermedad lo que sí sabemos debido al envejecimiento, al aging, es decir, a medida que vivimos más, pues realmente tenemos mucho Parkinson. Por eso es que en España tenemos mucho Parkinson, tenemos una expectativa de vida de 82 años, pero por ejemplo, en un país que recientemente visité, en Malasia, la expectativa de vida es de 65 años. Entonces, claro, aquí tenemos mucho más Parkinson que en Malasia. Pero es curioso que en América y particularmente en Venezuela hay un parkinsonismo juvenil frecuente, ¿no? Esto se cree que es debido a la conquista de los extremeños, ¿no? Las conquistas de Extremadura, que eran la mayoría de nuestros digamos, conquistadores en
en esta parte de América, ¿no? ¿En qué consiste el diagnóstico? Y este punto es súper importante porque puede incluso una persona en este momento estar en esos inicios del desarrollo de esta enfermedad y no saber que se puede estar tratando de Parkinson, doctor. Sí, la enfermedad de Parkinson la describió un médico de familia hace más de 100 años llamado James Parkinson y la definió como la asociación de enlentecimiento, lentitud general, rigidez que se traduce en síntomas como dolores y el temblor. Le llamó shaking palsy. Es una expresión americana contradictoria. Shaking de movimiento y palsy de parálisis, ¿no? Él realmente vio un grupo de personas que eran lentas y se movían al mismo tiempo, temblaban. Luego Queen Square, nuestra escuela básica de Parkinson del mundo, estableció en más de 2.000 cadáveres de personas que habían padecido algo parecido al Parkinson, que la asociación de lentitud siempre, rigidez y o temblor de reposo eran los síntomas típicos de la enfermedad. Hoy en día los expertos, los que trabajamos como expertos en Parkinson, el diagnóstico lo hacemos clínicamente. A veces es depresión, a veces una pérdida del olfato, ahora que hablabas del COVID, hasta 20 años antes de la enfermedad, a veces es estreñimiento, son síntomas que llamamos premórbidos. Cuando los síntomas se hacen evidentes, cuando la familia lo ve lenta para caminar, lo ve un poco torpe, siendo una persona joven, lenta para su edad, y finalmente cuando hay suerte, porque tenemos que decirlo así, la persona tiembla, en el 50% de los casos tiemblan, ese temblor orienta que pudiera tratarse de un Parkinson. Sin embargo, hay otros diagnósticos muy parecidos al Parkinson, llamamos parkinsonismo, provocado por fármacos, traumas, infecciones. En el virus recientemente publiqué un caso, un case report sobre infección por virus que provocaba un parkinsonismo. Entonces, claro, el diagnóstico sigue siendo clínico para nosotros. Luego hay diagnósticos basados en medicina nuclear, en lo que llamamos un gamma data scan. Inyectamos un radiotrazador intravenoso, este radiotrazador llega al cerebro y la hipocaptación confirma el diagnóstico. Por tanto, se requiere inmediatamente, al notar síntomas muy prolongados de depresión que el psiquiatra define como no primaria, como una depresión que se sale de los cánones habituales, pues se debe recurrir al neurólogo para confirmar el diagnóstico clínicamente. Hay enfermedades, y siempre lo mencionamos aquí en el programa, que tocan ese 50% de la parte patológica, pero ese otro 50% está compuesto por esa parte emocional. Pero cuando hablamos del Parkinson, son pacientes que sin duda entran como que en ese estrés, en esa ansiedad, porque es una enfermedad degenerativa y además que requiere de esos movimientos involuntarios, pero que afecta de alguna manera u otra al paciente, doctor. Tienes toda la razón. De hecho, aparte de la parte estrictamente neuroquímica, biológica, que es la ausencia o alteración en la serotonina, GABA y otros tipos de neurotransmisores, aparte de la dopamina, es porque es una enfermedad estigmatizante. Cuando te dicen tienes enfermedad de Parkinson, pues tú haces inmediatamente reflexión y haces proyección, como dicen los psicólogos, hacia personas como por ejemplo Muhammad Ali o el Papa Juan Pablo II o Hitler o el dictador Franco. Son personas, o Dalí, famosos, importantes personeros del mundo que han tenido Parkinson. Lo que pasa es que hoy en día el Parkinson lo tratamos diferente. Desde que yo llegué a España hasta ahora el tratamiento lo hacemos diferente y tenemos medidas mínimamente invasivas para que el Parkinson pues no progrese con la furia como lo solía ser en los años 90. No solamente la cirugía, sino tratamientos mínimamente invasivos y terapias realmente muy modernas. Por tanto, lo primero es que el psicólogo, el neurólogo, el médico de familia haga un trabajo y explique que esta enfermedad se puede vivir con ella y llegar a una expectativa de vida buena y funcionalmente adecuada. En cuanto a lo que justamente acaba de mencionar, y me gusta ese punto, es la expectativa de vida y además ese índice de mortalidad que es muy bajo, doctor. Sí. La expectativa de vida depende directamente del tratamiento. Nosotros creemos que dosis de tratamientos vía oral excesivamente elevadas en los primeros 5 años de enfermedad, lo que llamamos el honeymoon, pues están directamente relacionadas con las complicaciones que vendrán en el futuro. Dividimos el Parkinson inicial, que es donde se debe tratar bien, donde se debe prever que esto no progrese, y luego viene el Parkinson avanzado, que lo definen lo que llamamos las disinesias o movimientos anormales excesivos, la pérdida de eficacia a la medicación, le llamamos fluctuaciones on-off, y la presencia de alucinaciones. Entonces no debemos llegar
tan rápido a esta fase. Entonces el objetivo es que en fases iniciales, entre la fisioterapia, la psicología, tratamientos neuroprotectores y los tratamientos mínimamente invasivos, que aquí comienza a jugar un rol importante, que es el uso de ultrasonidos intracerebrales para evitar el uso de medicamentos a dosis elevadas en los próximos 5 años. Por tanto, es fundamental la prevención de la progresión de la enfermedad. En los años 90, insisto, dábamos dosis elevadísimas de levodopa y los pacientes notaban una mejoría, pero era, como decimos allí, comida para hoy, hambre para mañana. Al cabo de 4 o 5 años no nos agradecían este tratamiento tan sin sentido, ¿no? O sea que el medicamento, o en este caso el procedimiento, el tratamiento va a depender también en la etapa en la que se encuentre el Parkinson, porque cuando hablamos de esta patología hay pacientes que se desesperan, doctor, al saber que ya le queda la pastilla del día siguiente y luego cómo tratar de lograr conseguir eso otro, porque es como que algo que lo tengo que tener ahí a la mano como paciente con Parkinson. Sí, definitivamente es un ABC en el tratamiento. Inicialmente utilizamos fármacos neuroprotectores, agonistas de la dopamina, fármacos relativamente poco eficaces en cuanto a lo motor, pero que no son tóxicos. Cuando el paciente necesita la dopamina, que es el sustituto de lo que falta en su cerebro, básicamente, que es la levodopa, que es el sustituto de la dopamina, pues en este momento comienza el downhill, ¿no? Empieza básicamente a ocurrir las complicaciones, que la pérdida de eficacia, eso que tú comentabas, necesito la pastilla para mañana. Entonces nuestros tratamientos hoy en día son basados en eso, en prever de que eso ocurra. Es decir, ¿cómo prevemos? Pues mucha neuroprotección inicial, el uso del HIFU, el uso del ultrasonido para crear una mejoría del lado contralateral a los síntomas iniciales y luego, pues claro, dejar la medicación para las etapas más avanzadas. Esto le llamamos neuroprotección. Agradecida por esta valiosa información, sin duda. Sí, hay avances para estos pacientes que pueden ayudar a mejorar o a tener una mejor calidad de vida cuando padece o cuando tenemos un familiar que tiene Parkinson. Gracias por su participación. Me gustaría que nos dejara algún punto de contacto, igual ahí lo tenemos en pantalla, para que las personas que tengan dudas, por favor, puedan recurrir en este caso a un especialista y no se dejen llevar por experiencias o por lo que escuché aquí o por lo que vi en tal sitio. Pues muchísimas gracias a ti y sí, realmente abiertos a cualquier consulta. Tenemos de todos los estados venezolanos contactos con compañeros neurocirujanos, neurólogos y también muchísimos pacientes que nos siguen y que nos hacen preguntas a mí o a uno de los colegas de mi grupo de trabajo. Muchísimas gracias por la invitación y saludos. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Amigos, y con esta información nos corresponde establecer en nuestra segunda pausa. Usted no se aparte porque al regreso nos acompaña Sir Ángela Rodríguez, psicólogo desde Maracay vía Zoom, quien nos explicará cómo hacer que el divorcio no sea tan traumático para nuestros hijos. Así que no se aparte porque ya venimos con más de salud y algo más.